Hoy vamos a hablar de fibromialgia. Mialgia. La fibromialgia, como lo dice la palabra, o sea, la palabra significa, mejor dicho, dolor de los ligamentos, tendones y de los músculos. Y es una enfermedad que es más frecuente en mujeres, o sea, afecta más o menos al 5% de la población, es muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres. Sobre todo entre los 30 y los 50 años, es la época general de diagnóstico, eh, y que se caracteriza, su característica principal es generar dolor crónico musculoesquelético, es decir, que lo que duelen son los músculos, los ligamentos y los tendones si dividiéramos el cuerpo en cuatro cuadrantes, de los cuatro cuadrantes, digamos, la cintura para abajo y la cintura para arriba, izquierda y derecha. Que es un dolor crónico, como mínimo tiene que estar 3 meses esa sensación, eh, y que generalmente las personas lo que manifiestan es que más allá de que les duelen, sienten los músculos como si estuviesen golpeado, o esa sensación de cuando uno hace actividad física que le quedan los músculos como cansados. A veces algunos dicen, no, siento como si me hubiese como magullado, como pueden sentir tirante, rigidez en las articulaciones, y hacer las actividades de la vida diaria implica mucho desgaste, o sea, es como bastante complejo justamente por el dolor. O sea, se despiertan con el dolor y se acuestan con este dolor que, digamos, básicamente les atraviesa la vida. El dolor como digo, es como el síntoma principal, pero tiene otras cosas, de hecho tiene muchísimas manifestaciones. Dentro de ellas, otras tres cosas características son la fatiga crónica, o sea, el cansancio, pero no ese cansancio de, bueno, hoy tuve un día laboral intenso, o estuve, no sé, hice mucha actividad física y demás, duermo y al día siguiente ya estoy mejor, sino una fatiga que es constante, digamos, o sea, quizás a veces sin hacer ninguna actividad física o sin haber hecho nada, digamos, como de mucha intensidad o muy desmedido, la persona se siente cansada, digamos, con falta como de energía para enfrentar las actividades de la vida, y que no se mejora con el descanso. O sea, no es que duermen y con eso mejora, ¿sí? O sea que tenemos el dolor y la fatiga. Eh, a su vez, que produce alteraciones del sueño, ¿sí? Que pueden ser que genere, o sea, todo tipo de insomnio, o sea, que les cueste quedarse dormidos, que cueste mantener el sueño, o sea, se despiertan por ahí muchas veces durante la noche, y en general cuando se levantan a la mañana tienen la sensación de tener un sueño no reparador, o como si no hubiesen descansado, como si no hubiesen dormido, que por supuesto eso retroalimenta negativamente la percepción del dolor y la percepción de la fatiga. Eh, ¿Es prevenible la fibromialgia? La realidad es que por ahora no, porque no se sabe bien cuál es la causa. Hay un montón de teorías de por qué se produce, pero no se sabe bien cuál es la causa. O sea, sí se sabe que algo parecido a lo que hablamos la vez pasada con depresión, y por eso siempre o sea, que hablo de dolor, como que vuelvo a traer lo mismo, que el dolor, la depresión, la ansiedad, el insomnio son cuatro cosas que van juntas, porque manejan las mismas vías, digamos, las mismas mecanismos de comunicación. Sí se sabe que hay desbalances en los neurotransmisores, que eso habíamos hablado la vez pasada cuando hablamos de depresión, que son esas sustancias que hacen que las neuronas se comuniquen una con la otra, digamos, ¿no? Sí hay desbalances en los neurotransmisores que tienen mayor cantidad de los que son excitatorios, o sea, que hacen que esté como un sistema nervioso todo el tiempo excitado, y sobre todo las vías del dolor excitadas, y disminuidos los que hacen que justamente lo contrario, que inhiben las vías del dolor y que modulan el ánimo. Por eso es muy frecuente el diagnóstico de fibromialgia junto con el diagnóstico de depresión, porque ¿Y, usan las mismas vías, digamos. y cómo se diagnostica? O sea, a ver, haces una actividad deportiva, el otro día te duele. ¿Cómo sabes si tenés Fibromialgia, fibromialgia sí, es difícil, o estás todo roto porque ya vas cumpliendo cierta edad, por claro. ejemplo? No, en realidad es difícil. De hecho, la mayoría de las mujeres, digo mujeres porque es lo más frecuente, en hombres también existe, pero la mayoría son mujeres, suelen en promedio, por ahí tardan como 10 años en que tengan el diagnóstico, porque como da tantos síntomas, digamos, les puede dar depresión, les puede dar ansiedad, da alteraciones digestivas como el colon irritable, pueden tener migraña, dismenorrea, que es el dolor menstrual, digamos, dolor durante las menstruaciones, pueden tener problemas en la vejiga, o sea, están variados los síntomas
que a veces es muy difícil o lleva mucho tiempo llegar al diagnóstico. El diagnóstico es clínico, es por los síntomas, digamos, sobre todo con estas 4 cosas que decía, que es el dolor crónico generalizado de los músculos, los ligamentos y los tendones, mínimo de 3 meses de evolución, que está presente todos los días, digamos, no es solamente cuando fui al gimnasio, o sea, no vas al gimnasio o no haces alguna actividad o estuviste todo el día en tu casa tranquilo y igual te duele el cuerpo. La fatiga, el insomnio y lo último que no dije, lo dije son las alteraciones del estado de ánimo y las alteraciones cognitivas. El estado de ánimo, como dije, la ansiedad. ¿Cognitiva también? Sí. Ahí digo cuáles. La ansiedad y la depresión. Y las cognitivas, la fibromialgia produce algo que se llama niebla mental, que es... yo tengo eso. Y lo demás sí, también. y lo demás también, por ahí tenés fibromialgia. La niebla mental es como, o sea, si las personas lo manifiestan como una dificultad en la concentración, en la atención, es como si les costara conectarse, digamos, o incluso en la memoria, o sea, sobre todo cuando se levantan, por ejemplo, les cuesta como conectarse con el día porque es como si tuviesen una niebla por delante de los ojos o en la cabeza, digamos, como que les cuesta eso. ¿Cómo lo llevas? O sea, ¿cómo se...? Es difícil. ¿Qué se hace con esto? Sí. Perdón, pero ahora ya te respondo, pero para cerrar el tema del diagnóstico, el diagnóstico es clínico y la otra gran dificultad es que no hay ninguna alteración de laboratorio, de estudio de imágenes, de lo que sea, que nos haga el diagnóstico de fibromialgia. El diagnóstico es por la clínica. Entonces, muchas veces pasa, y eso a veces las personas genera bastante frustración, que decís, bueno, me hice un montón de estudios, no tengo nada en los estudios, pero yo, sin embargo, tengo un montón de síntomas, o sea, me pasan un montón de cosas. Entonces, a veces esa disociación es muy difícil de llevar a veces por las personas porque es como que están buscando en algún punto un reaseguro que me diga, no, bueno, lo que está alterado es esto, corrijo esto, solucionado el problema. No es tan fácil, o sea, porque en general pasa esto, que en los estudios no hay nada que esté alterado o que justifique los síntomas. Y respondiendo a tu pregunta, digamos, para el tratamiento, también, o sea, como lamentablemente, como se sabe pocos en relación a cómo, por qué se produce, ahí, digamos, se van probando distintos tipos de tratamiento y la efectividad es bastante, en algunas cosas es buena y en otras cosas es como de regular, digamos, tirando para abajo. A mí particularmente, desde mi experiencia, y también lo he leído en bibliografía, no es que solo lo que yo pienso, es de las enfermedades que más se necesita un abordaje integrativo, porque con la medicina alopática te quedas corto, no alcanza, no hay tantos fármacos desde la medicina, o tantas herramientas desde la alopatía. Sí se puede usar obviamente medicamentos para el dolor, y sobre todo se usa mucho más medicamentos. En dolor se usa mucho antidepresivos para tratar el dolor. Por esto que les decía antes, que los neurotransmisores son los mismos. Lo que está afectado es el mismo para distintas cosas, pero lo que uno busca mejorar es ese desbalance en los neurotransmisores, y que se puede usar antidepresivos. O sea, paliativos, o sea, no se cura esto. No, no tiene cura. Cuando vos hablas de que la alopatía no alcanza, que con los medicamentos no alcanza, ¿cuáles son las otras alternativas que arman el tándem? Sí. Y digamos, yéndonos a lo que no es, a lo no farmacológico, hay que darle mucha bola a la alimentación. ¿Sí? La alimentación en lo posible tiene que ser antiinflamatoria, porque hay un montón de evidencia, sobre todo en los últimos años, de que la fibromialgia, como muchísimas enfermedades que hemos hablado, producen inflamación de bajo grado, se llama esa inflamación dentro del cuerpo, que nosotros no vemos, pero que genera una alteración y perpetúan, digamos, estos circuitos del dolor, o activan todo el tiempo estos circuitos del dolor. Entonces sí, una alimentación antiinflamatoria. Hay mucha evidencia, por ejemplo, de las dietas mediterráneas y las alimentaciones basadas en plantas, o sea, es decir, disminuir a lo más posible, o no necesariamente uno tiene que ser vegetariano o vegano, pero sí disminuir lo más posible el consumo de carnes, que es proinflamatoria, de lácteos y de gluten. Esas cosas se vieron que en algunas personas les mejoran el estado inflamatorio y por ende le mejoran los síntomas. Después, lo otro que tiene muy buena evidencia de que sirve es el ejercicio, que es medio paradójico porque en general, como tienen tanto dolor, hacer ejercicio les cuesta un montón, pero el ejercicio tiene buena evidencia de que mejoran los síntomas, sobre todo el aeróbico. Obviamente uno siempre tiene que empezar como de baja intensidad y baja frecuencia. A veces yo les digo, bueno, empezá una vez por semana 20 minutos, o sea, mínimo, lo menos posible,
y a medida que las otras intervenciones van haciendo su efecto, ir aumentando la intensidad y la frecuencia del ejercicio. Puede ser, yo dije aeróbico, que es como el que más evidencia tiene, pero puede ser yoga, tai chi y pilates también andan muy bien. Se pueden usar algunos suplementos y después los suplementos tipo magnesio, coenzima Q10, o sea, también tienen algunos trabajos que dicen que funcionan. Y después para mí, por lo menos desde mi experiencia, y también hay un montón de bibliografía, el aceite de cannabis para dolor crónico la verdad que es algo que anda muy bien como para usar. Y algo que no dije en relación a una de las teorías de por qué se produce la fibromialgia y por qué es mucho más frecuente en mujeres, que es lo mismo que dije cuando hablé de depresión, es que las mujeres y los niños somos poblaciones mucho más vulnerables a situaciones de trauma, abuso, violencia de cualquier índole, lo que se ve en personas con fibromialgia, que si uno recaba, digamos, información para atrás, todas, o sea, no todas, pero muchas tienen algún grado de abuso o violencia que desencadenó después estos síntomas, con lo cual la intervención por psicología es re importante, sobre todo la terapia llamada cognitivo-conductual. Y particularmente en mi caso, yo que hago homeopatía, yo uso mucho, la homeopatía lo que hace es trabajar justamente como con el sentimiento que la persona tuvo o sintió en relación a ese hecho estresante. Yo dije ahora abuso o violencia porque como lo que más se suele ver, puede ser otras cosas, digamos. Pero por ejemplo, no sé, si la persona se sintió humillada y a partir de ahí empezaron todos los síntomas. Claro. Bueno, lo que hay que trabajar es eso, la humillación, digamos, lo que sintió en ese momento, y ahí por lo menos para mí hay una ventana que es muy interesante desde el punto de vista de la empatía junto con la psicología, no solo. Generalmente no es nunca una cosa porque es algo tiene muchísimos síntomas y es muy difícil de decir, bueno, con esto te doy esto y con esto se te va a ir. Es algo que en general es muy artesanal, uno tiene que ir como viendo según cada persona. Sí, según cuál es el síntoma que más le predomina también, porque si lo que más le predomina es, no sé, es el insomnio, y eso hace que después todo el día esté mal, bueno, lo que más hay que trabajar es sobre el insomnio, quizás. Y digamos, es muy particular para cada persona, y sobre todo, yo a veces les digo a los pacientes como hay que tener paciencia. Yo entiendo que generalmente cuando llegan al médico ya están cansadas, porque hace como 10 años que están dando vueltas para que les den un diagnóstico, pero esto es como es el ensayo y error. Es decir, bueno, probamos esta medicación a ver cómo funciona y qué efectos tiene. Sobre todo la medicación, por lo menos es lo que me pasó a mí en mi experiencia con la medicación alopática, es que las personas con fibromialgia, dentro de todo lo que dije que ya son muy sensibles, tienen sensibilidad, digamos, a la luz, a los sonidos tienen otra cosa llamada sensibilidad química múltiple, quiere decir que tienen sensibilidad a la medicación. Entonces, por ejemplo, vos le das un antidepresivo, una dosis muy bajita, y hace muchos efectos adversos. Entonces se te empieza a limitar el campo de terapéutico, porque digamos, si yo no le puedo dar los 3, 4, 5 fármacos que existen para el tratamiento de la fibromialgia, y me quedo como, ¿qué hago? Si tiene mucho efecto adverso. Entonces, por lo menos para mí es donde ahí empiezan a empezar a abrir el abanico y empezar a abrir la cabeza y buscar otras alternativas que tengan por ahí mejor tolerancia, menos efectos adversos y tengan un beneficio en la persona, ¿no? Sí. Me pueden buscar en Instagram como @dra.ceciliaferrero. Sí, en Instagram. Y en el consultorio estoy en IMBA, que es en Moreno 813, primer piso. Sí. ¿Ah? ¿Alópata o homeopática? Yo hago las dos cosas, sí. 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 Y también trabajo con cannabis, sí, como que la amplío porque eso, a mí me pasa que siento que muchas cosas te quedas corta con el homeopático. Bueno, gracias a ustedes.